Gracias por continuar junto a nosotros en República. Cambiamos de tema. Hemos hablado un poco de la hacienda pública con el diputado Vázquez del Grupo Parlamentario de Gana y presidente de la Comisión Especial del Presupuesto y de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Hoy vamos a hablar un poco del tema de la trata de personas y también cuáles son sus componentes de criminalidad y cuál es el trabajo que realiza la Fiscalía General de la República para investigar, contrarrestar y judicializar estos casos. Y es un gusto para mí recibir a Violeta Olivares, jefa de la Unidad Especializada de Delitos de Tráfico Ilegal de Personas de la Fiscalía General de la República. Bienvenida, fiscal, gracias por estar con nosotros. Gracias también por la invitación, licenciado Monterrosa. A usted es un gusto que nos acompañe y nos explique un poco sobre este tema de la trata y su vinculación con el crimen organizado. Ya hablaremos más adelante de uno de los casos que desarrolló de manera exitosa la Fiscalía General de la República y que significó en sentencias que brindó, en este caso, pues el Tribunal Especializado ante el denominado caso o de la estructura de las viudas negras. Ya nos va a explicar un poco en qué consistió esto, pero antes explíquenos un poco cuáles son las modalidades de la trata de personas y su vínculo con el crimen organizado según la indagación que hace la Fiscalía General de la República. Bueno, en El Salvador la trata de personas se considera un delito que consiste en la captación, el reclutamiento, el traslado y transporte de personas con el propósito de someterlas a una situación de explotación humana. Y esta situación de explotación humana se puede cometer en diversas modalidades. De hecho, la Ley Especial contra la Trata en El Salvador regula 12 modalidades de trata de personas y entre ellas se encuentra la explotación sexual, servidumbre, el trabajo forzado, esclavitud, mendicidad forzada, matrimonios y uniones forzadas, también adopciones fraudulentas, incluso tráfico de órganos, experimentación clínica también o comercialización también de material pornográfico. Esas son las diversas modalidades de trata de personas. Se ha establecido a través de las investigaciones que cada vez más, pues la delincuencia, las estructuras o las redes que se dedican al cometimiento de este delito, pues han diversificado, han evolucionado también en el cometimiento del mismo, haciéndose valer de diversos medios de comisión. Bueno, se utilizan incluso redes sociales para la captación de víctimas. Efectivamente, este delito es cometido por estructuras delincuenciales o de crimen organizado que incluso lo realizan a través de una distribución de roles, ¿verdad? Miembros que reclutan, miembros que trasladan, que someten, que realizan las acciones propias de explotación y que también garantizan en muchos casos, de acuerdo a la modalidad de comisión, la captación también de beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza. Las investigaciones nos han demostrado que cada vez más diversas estructuras delincuenciales, como es el caso de la pandilla o la mara, está involucrado en el cometimiento de la trata de personas. Ya la unidad especializada para la investigación del tráfico ilegal y trata de personas de Fiscalía ha judicializado casos contra miembros de esas estructuras criminales, específicamente mareros que han cometido trata de personas en la modalidad de explotación sexual, servidumbre y el reciente caso que se cometió en la modalidad de matrimonios forzados. Ahora, hay un aspecto aquí para efectos, usted nos ha mencionado 12 modalidades, las que establece la Ley Especial contra la Trata de Personas, que se utilizan o que evidentemente legisla este marco, pero que pueden utilizar en sus variaciones las estructuras del crimen organizado. En concreto, ¿cuántos casos ha judicializado la Fiscalía General de la República respecto a las modalidades de la trata que ustedes ya llevan ante las instancias pertinentes según las indagaciones y la información que ustedes han realizado? Sí, en nuestro país y quizás en el resto de la región centroamericana, las principales modalidades que se cometen son en su mayoría la explotación sexual. La explotación sexual en perjuicio de la niñez, la adolescencia, de mujeres también en edades jóvenes, ¿verdad?
Y Fiscalía, a través de nuestra unidad especializada, ha realizado diversas investigaciones, principalmente en estas modalidades: explotación sexual, trabajo forzado. Hemos tenido investigaciones que se han iniciado por adopciones fraudulentas, algunas se han judicializado como tal, otras por delitos conexos, y la de los matrimonios forzados. Nosotros tenemos, hablando estadísticamente, una apertura anual de casos por trata de personas en diversas modalidades que en los últimos años han incrementado. Venimos de aperturar un aproximado de casi 50 casos anuales por trata de personas, y en los últimos años se han estado aperturando entre 55 y 65 casos por trata de personas. Hemos estado judicializando anualmente alrededor entre 11 y 15 casos anualmente, porque la investigación también por trata de personas es una investigación compleja, porque además de realizar una investigación enfocada a desarticular una estructura, pues también lleva paralelamente un proceso de atención y protección de la víctima para que reconozca pues la condición en la cual ha sido sometida como tal, empoderar a la víctima, ayudar a la víctima también a superar el daño causado y intervenir en el proceso de tal forma que podamos restituir integralmente sus derechos. Antes de irme a la pausa, le consulto, ¿qué implica? Usted lo ha mencionado, que es compleja hacer las investigaciones, pero esto, ¿qué implica en materia de recursos para la Fiscalía General de la República y tiempo? Porque a veces la gente puede pensar desde el momento que se presenta la denuncia es algo tan automático, pero requiere un trabajo por la unidad especializada de recursos, de recabar información, de recolectar evidencias, de consultar fuentes para sustentar estos casos que usted me menciona, más o menos de 11 a 15 casos que judicializan al año ante los casos de trata o las modalidades de trata que la Fiscalía investiga. Sí, por supuesto, se realiza una investigación en la cual pues se ubica diversa prueba, tanto como documental, testimonial, peritajes, además por la misma naturaleza del delito, que también es de naturaleza transnacional, en muchos casos donde hay acciones que se han cometido en territorios extranjeros, pues también se trabajan con el diligenciamiento de solicitudes de asistencia internacional. Como mencionaba, el acompañamiento, la protección o la atención de la víctima, que es algo bien importante en los casos de trata de personas en todas sus modalidades, pues también Fiscalía interviene, tiene en cuanto a recurso humano especializado, se cuenta en la unidad fiscal con personal, una psicóloga que atiende a las víctimas de trata de personas con el propósito, como mencionamos, ¿verdad?, de ayudar a superar y garantizarle un acompañamiento integral. Entonces, se le da por parte de Fiscalía ese acompañamiento también a la víctima, recientemente también con el propósito de reforzar todo el área de investigación. Señor Fiscal General de la República, el doctor Raúl Melara, pues ha reforzado el personal también de la unidad, y actualmente nosotros somos un equipo de 15 fiscales especializados para la investigación del delito de trata de personas en todas sus modalidades, así como también del tráfico ilegal de personas. Incluso como una de las acciones también de refuerzo al combate o persecución de estas dos conductas delictivas, pues también se ha designado personal fiscal especializado también de nuestra unidad en la zona oriental del país, y estamos en proceso también de conformar un grupo de investigación también en la zona occidental, por considerar que también a nivel territorial es donde más presencia hay de la comisión de estos dos tipos penales. Entonces, ese es uno de los esfuerzos que la institución, la Fiscalía General de la República, ha hecho en cuanto al combate de la trata de personas. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar me gustaría que nos explicara el caso de las viudas negras, en qué consistió, cuáles fueron los elementos claves que marcaron la decisión judicial y por qué constituye un precedente a nivel centroamericano este caso en concreto. Regresamos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando sobre la trata de personas, crimen organizado y acciones de la Fiscalía General de la República. Para eso nos acompaña Violeta Olivares, jefa de la Unidad Especializada de Delitos de Tráfico Ilegal de Personas de la Fiscalía General de la República. Quiero pedir a producción si nos puede poner en este momento en pantalla un extracto de un comunicado que publicó la Fiscalía General de la República, en donde nos habla sobre el denominado caso Viudas Negras. Y ahí hay un tuit: fiscales de la Unidad Especializada lograron que juez especializado de sentencia A emitiera condena de prisión entre 30 y 15 años de cárcel para 7 imputados implicados en el denominado caso Viudas Negras. Ahí tenemos en pantalla imagen del comunicado de prensa y tomamos un extracto nada más. Según la investigación, Esmeralda Costa era la cabecilla de la agrupación que obligaba a mujeres a casarse con hombres quienes eran asesinados por pandilleros para obtener los beneficios económicos al cobrar los seguros de vida. Además, Arabel Flores ofrecía trabajo de doméstica a las víctimas denominadas Mónica y Mateo en la red. Flores Acosta ordenaba a miembros de una pandilla cometer los homicidios de los esposos de las dos víctimas para luego obligar a las viudas a cobrar el seguro y entregárselo a la misma agrupación. Ese es uno de los casos que recientemente, como publicábamos en el tuit, se ha tenido una sentencia de juez especializado, que esto fue a mediados de mayo, pero coméntenos un poco, y ahí teníamos un extracto del comunicado de la Fiscalía, cómo operan estas estructuras, es decir, cómo se organizan y cómo se va promoviendo ese modo de operación a estas actividades criminales. Sí, bueno, en este caso en concreto, la investigación logró determinar que esta estructura, conformada por 8 personas, de las cuales 7 fueron procesadas y condenadas, como ya se dijo, y una aún se encuentra prófuga de la justicia, pues operaba desde hace varios años, realizando el reclutamiento de jóvenes en diversas partes del país, principalmente en zonas rurales, donde se apersonaban y les ofrecían trabajo de domésticas a estas jóvenes para ser realizado en San Salvador. Efectivamente, cuando lograban un acuerdo de trabajo, eran trasladadas, ¿verdad?, a San Salvador, a una vivienda donde inicialmente empezaban a realizar este trabajo, y ya posteriormente miembros de la estructura, al transcurrir algunas semanas, pues les hacían saber que en realidad se encontraban en ese lugar para contraer matrimonios con hombres que en los próximos días les iban a presentar. A su vez, estos sujetos o estos hombres también que fueron víctimas de homicidio, pues estos eran reclutados por una de las principales cabecillas de esta estructura, específicamente la imputada Acosta. Eran reclutados en diferentes lugares de esparcimiento de San Salvador, donde ella se dedicaba específicamente a reclutar hombres con un perfil de empleados, de tener un empleo estable. Sí. Y incluso en la mayoría iniciaba relaciones sentimentales con estos hombres, y dentro de esa relación sentimental pues les ofrecía pues el obtener un beneficio migratorio o estatus migratorios, contrayendo matrimonio con jóvenes a quienes les hacía creer que eran familiares. Y pues de esa forma los convencía de que iban a poder ingresar a Estados Unidos, vivir legalmente y tener allá una oportunidad de residir y trabajar de manera legal. Las mujeres eran sometidas contra su voluntad, eran amenazadas a través de esta estructura de que si no contraían este matrimonio civil, pues iban a atentar contra la vida de sus familiares, de personas que dependían de ellos, porque habían sido reclutadas en sus comunidades o en sus lugares de residencia, y por lo tanto estos sujetos se dedicaban también hasta a perfilar a todos sus familiares, y al momento de ser amenazadas las víctimas, hasta les mostraban fotografías de sus familiares y les hacían saber que si no accedían a contraer matrimonio, pues ellos iban a atentar contra su familia. Al consumarse o constituirse legalmente este matrimonio, pues les daban indicaciones que
cómo debían de registrar el matrimonio. Luego, transcurrido 30 o 40 días del matrimonio, les hacían saber que iban a pasar a ser viudas, y efectivamente cuando les anunciaban eso en las próximas horas, pues los hombres con quienes las habían casado perdían la vida, y según las investigaciones se detectaba que estos eran también ubicados por miembros de la misma estructura que tenían el control territorial donde estas personas trabajaban o vivían, y en los momentos en los que se trasladaban a sus viviendas o sus lugares de trabajo, pues eran víctimas de la mara, les quitaban la vida, se realizaban los homicidios en perjuicio de ellos, y cuando ya esto se daba, pues las víctimas eran obligadas también a que en la calidad legalmente de esposas de los fallecidos reclamaran los cuerpos, se encargaran de todos los trámites de la velación, los trámites funerales. Luego que estaba registrada la muerte, pues también les daban las indicaciones para hacer los respectivos cobros de seguros en las instituciones bancarias donde habían contratado estos seguros, y en los cuales la única beneficiaria era la víctima también de trata de personas, porque así lo habían indicado los miembros de la Mara. Al cobrar estos seguros, pues ellas eran trasladadas incluso a las instituciones bancarias por los mismos miembros de la estructura, les daban las indicaciones que debían de pedir el dinero en su totalidad y efectivo, y al recibirlo pues y salir de la institución era entregado a la estructura cuyos miembros se encontraban y se trasladaban en los alrededores de las instituciones bancarias. En el proceso se tuvo pues la participación de 2 víctimas con régimen de protección, que fueron una víctima incluso que logró escapar del lugar de cautiverio, y la otra víctima que fue rescatada al momento del operativo de este caso. Y rindieron sus declaraciones, ¿verdad?, estableciendo la participación y la forma en la que fueron sometidas, obteniéndose la condena en este caso por el delito de trata de personas en la modalidad de los matrimonios forzados y agrupaciones ilícitas. Como se mencionaba, pues fueron penas de prisiones entre 15 a 20 años de prisión. Hay un aspecto acá de lo que usted está describiendo, me parece muy interesante toda la descripción que nos ha hecho por hacer las conexiones de estos eslabones de esta práctica criminal. Un aspecto que quería consultarle es, por ejemplo, la cabecilla o la persona que estaba al mando de esta estructura es parte de una pandilla, o buscaban o contrataban, por decirlo de esta manera, pandilleros para que ejercieran a través de sicariato el asesinato de las personas o de los hombres con los que se casaban estas mujeres que son víctimas de la trata. Es decir, ¿cómo era un poco esa relación? No, todos los miembros de la estructura de tratantes eran miembros de la Mara. Todos, ok. Todos. Okay. Y se determinó que los principales cabecillas pues era la imputada Acosta, y era el imputado Wilber Cáceres alias El Guay, que incluso era un sujeto que dentro de la estructura de la Mara MS tenía un nivel de mando a nivel territorial, y se les facilitaba a ellos reclutar a estos sujetos, a estos imputados, reclutar a las víctimas, porque las hacían en territorios donde ellos tenían control o tenían presencia. Sí. Igual incluso los homicidios en perjuicio de los hombres también eran cometidos también a nivel territorial donde ellos tenían presencia. Sí. Ok, muy bien. Entonces, claro, ese panorama, tengo que hacer la pausa, pero al regresar me gustaría que involucremos, derivado de este caso, cuáles como las áreas de fortalecimiento institucional para trabajar estas situaciones de trata y sus modalidades, y también sobre el tema migratorio, porque eso es uno de los aspectos relevantes ante los flujos migratorios, cómo se puede, en este caso, de manera exponencial, el tema de la trata desarrollar. Volvemos en minutos.
Último bloque de esta segunda parte de República. Hablamos con Violeta Olivares, jefa de la Unidad Especializada de Delitos de Tráfico Ilegal de Personas de la Fiscalía General de la República, y nos ha hecho una descripción del caso denominado Viudas Negras, en las cuales se lograron sentencias entre 15 y 20 años a personas que eran parte de una estructura que aprovechaba matrimonios forzados y con esto generaba también homicidios y luego se cobraban seguros en beneficio de una estructura pandilleril. Hay un aspecto derivado de este caso y también del seguimiento que hace esta unidad. Violeta, ¿qué le significa en materia de coordinación interinstitucional? Sobre dos aspectos. Primero, los recursos y segundo, la protección de las víctimas, porque uno de los casos relevantes es cómo se brinda protección a las víctimas, protección jurídica, protección también a su integridad física, pero también protección a nivel psicológico de toda esta experiencia que ha llevado de manera traumática. Sí, efectivamente, como mencionaba en el receso, el Fiscalía General de la República ha enfocado todos los recursos especializados en esta área de investigación del tráfico ilegal de personas y la trata de personas, pero también hay una parte que es la atención de la víctima, que allí Fiscalía requiere de las coordinaciones interinstitucionales y es en ese sentido que con base a una plataforma de coordinación que crea el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, del cual también Fiscalía es parte, al igual que otras instituciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, de Educación, e incluso con el apoyo de diversas ONGs u organismos internacionales, pues también nosotros le garantizamos a la víctima una atención integral, porque la víctima desde su localización requiere atención médica, atención incluso desde su alimentación, vestuario, calzado, atención psicológica que es de inmediato y a veces no solamente para la víctima como tal, sino para personas que dependen de ella también, que es responsabilidad de acuerdo a la ley especial y los compromisos internacionales también cubrir esa parte que incide lógicamente en la restitución integral de los derechos de las víctimas. Entonces es de esa forma que nosotros coordinamos también a nivel interinstitucional. Se cuenta en el país con un albergue especializado también para víctimas de trata de personas, pero tiene la limitante de que es para víctimas adolescentes del sexo femenino entre las edades de los incluso 8 años hasta los 17 años de edad. Entonces, esa es una parte de la atención y la protección a la víctima que también de manera interinstitucional debemos de trabajar en el fortalecimiento. ¿El albergue es responsabilidad de la Fiscalía General de la República o es de otras instituciones que comparten responsabilidades? No, el albergue está bajo la administración del ISNA, porque como protege personas en la etapa de la vida de 8 a los 17 años de edad, entonces es el ISNA, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, pues los encargados de el ISNA administrarlo y pues también el Consejo la supervisión como tal. Otro de los aspectos que me gustaría consultarle es, por ejemplo, una dinámica que se ha estado dando en los últimos meses, digamos, es constante en la historia reciente del país, pero con más fuerza en los últimos meses son las caravanas migrantes. Y en este espacio de caravanas migrantes y flujos migratorios han considerado por las indagaciones que hace la Fiscalía y la información que tiene de otras fuentes y de otros países que también las caravanas se pueden prestar para esta dinámica de tráfico de personas o de trata de personas. Digamos, hay algunos indicios o sospechas de que estas prácticas se pueden dar aprovechando estas caravanas y estos flujos masivos de personas que buscan llegar a los Estados Unidos. Por supuesto. Si nosotros nos remitimos a los últimos movimientos o flujos migratorios que El Salvador tuvo en los últimos meses o que ha tenido a través de estas caravanas, nosotros pudimos observar todo, ¿verdad? Que allí iba población de todas las edades, incluso grupos familiares conformados, pues hombres, mujeres, niños en todas las etapas de la vida, en todas las edades, incluso hasta niños de brazos, ¿verdad? Familiares cargando a estos niños en el inicio de un viaje completamente riesgoso para la integridad y la vida de todas estas personas.
Y efectivamente la población migrante es una población vulnerable e incluso la niñez y la adolescencia, las mujeres son doblemente vulnerables en una condición de migración irregular y efectivamente se exponen todos nuestros connacionales a ser víctimas de trata de personas en el desarrollo de la ruta ilegal o irregular de la migración. Fácilmente en territorios extranjeros o incluso hasta en territorio nacional, pues estas personas pueden ser víctimas de las estructuras de tratantes que se encuentran en toda la ruta de migrantes, reclutadas, privadas de libertad, secuestradas para exigirle dinero a sus familiares o incluso para ser sometidas a cualquiera de las modalidades también de la trata de personas, principalmente la explotación sexual en territorios extranjeros, adopción fraudulentas, también extracción de órganos. Entonces, esas son otros de los gravísimos riesgos a los cuales se exponen las personas que inician un recorrido formando parte de las caravanas, o sea, que se han originado principalmente en algunos países de Centroamérica, principalmente El Salvador y Honduras, como lo hemos visto en los últimos meses. Ahora hay un asunto aquí que me parece muy interesante de su explicación y sobre todo en este caso de las caravanas y de los flujos migratorios irregulares. En este mapa de la estructura de los tratantes, ¿solo se puede pensar que un brazo fuerte de la estructura de tratantes es las pandillas o hay otros actores involucrados en esta estructura de la trata? No, las estructuras de tratantes de personas se ha establecido a través de las investigaciones realizadas en los últimos años, ¿verdad? Que estas pueden estar conformadas por diferentes sujetos que están operando a nivel nacional, en diversas zonas del país, a nivel regional o incluso a nivel internacional o hasta extracontinental en el reclutamiento, el traslado y la explotación de las víctimas que son reclutadas en territorio salvadoreño, pues perfectamente pueden ser explotadas en otros territorios extranjeros, ya sea de Centroamérica o de otras partes, porque se reclutan a las víctimas de trata de personas con diferentes engaños, por lo menos, por ejemplo, promesas de trabajo, promesas incluso hasta de estudios en el extranjero o en territorio nacional. Entonces así perfectamente pueden ser movilizadas por distintos países y estas estructuras pueden ser conformadas por delincuencia nacional que no es parte de las pandillas y así también puede ser conformadas estas estructuras por miembros de pandillas. Recientemente se ha visto que casos en los cuales, por ejemplo, la Mara MS ha cometido trata de personas en diferentes modalidades. A estas estructuras delincuenciales se les facilita el control territorial que ejercen como para someter a las personas dentro de los territorios que ellos controlan y someterlos a cualquier modalidad de trata de personas. Nosotros hemos judicializado casos en donde a miembros de esta estructura se les atribuye la trata en la modalidad de explotación sexual, de servidumbre y este último caso al que ya hicimos referencia, de matrimonio forzados, que también es de mencionar que es un caso que sienta un precedente a nivel nacional porque es el primer caso que se condena en la modalidad de trata por matrimonios forzados y que se obtienen las máximas penas de prisión por el delito de trata y a nivel incluso de Centroamérica, El Salvador es el primer país que ha condenado un caso de trata de personas en la modalidad de matrimonios forzados también. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Violeta, y darnos esta descripción de la trata, de la investigación de la Fiscalía General de la República, los resultados obtenidos con este caso y también un poco lo que significa la investigación de esto en materia de recursos, de acompañamiento institucional y sobre todo por las indagaciones que ustedes realizan, que tienen por lo menos 50 demandas o casos anuales y lo llevan de 11 a 15 a nivel judicial
judicializado y lo que eso implica del trabajo de la Fiscalía General de la República. Quiero darle las gracias por haberme acompañado y la invitación está hecha para que nos encontremos próximamente y nos siga explicando un poco más las otras modalidades de la trata y otros actores o agentes involucrados en este tipo de delitos. Gracias por la invitación y por poner este tema sobre la mesa y podernos dirigir a la población. Gracias a usted por habernos acompañado. Será hasta mañana, amigos, 6:30 en República. Que tenga un buen día.